Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen IVAO Química de La Rioja del año 2023. Convocatoria ordinaria. La primera pregunta dice razones sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Bueno, las preguntas teóricas yo les voy a dedicar menos tiempo, las comento muy brevemente y si queréis podéis pausar el vídeo y leerlo con más detenimiento. Apartado A dice un orbital puede estar ocupado por dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Evidentemente, falso. Principio de exclusión de Pauli. Tienes que tener todos los electrones de un átomo algún número cuántico diferente a los de otro electrón. Apartado B. El flúor es el elemento neutro más electronegativo de la tabla periódica, verdadero. Recordad como regla mnemotécnica arriba y a la derecha, los más electronegativos, quitando los gases nobles, puesto que no tienen tendencia a atraer los electrones del enlace covalente del que forman parte, porque evidentemente no forman enlaces covalentes. Seguimos apartado C. El átomo de rubidio neutro es más grande que el átomo de potasio neutro, verdadero, está más abajo en la tabla periódica, aunque la explicación no debería basarse en la posición en la tabla periódica, sino capas electrónicas, etcétera, como viene por aquí. Y más pequeño que el átomo de estroncio, en estado neutro. Falso, es más grande. Por lo tanto, la primera parte es verdadera, la segunda es falso y como conjunto sería falso. D. La energía de red del compuesto cloruro de potasio es más negativa que la energía de red del compuesto iónico ioduro de potasio. Verdadero. Los átomos cuanto más pequeños, más se atraen los iones. Más se atraen y por lo tanto se desprende más energía cuando se forma la red cristalina, como el cloro. Es más pequeño que el yodo, se puede acercar más al potasio y por lo tanto la energía de red, la energía reticular, es mayor en valores absolutos. Las sustancias covalentes atómicas, como el diamante, presentan puntos de fusión muy elevados. Verdadero, los enlaces covalentes son muy fuertes y por lo tanto es muy difícil fundir estas sustancias. Segunda, una muestra impura de 15 gramos de sulfuro de hierro 2. Muestra impura. ¿Qué nos van a preguntar seguro? El porcentaje, la riqueza. Reacciona con un rendimiento del 100% con una disolución acuosa de cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, para dar una disolución de cloruro de hierro 2, sulfuro de hidrógeno gas en esta reacción. Bueno, lo primero que hay que hacer es ajustarla, ¿de acuerdo? Lo único que hay que hacer es poner aquí un 2. Recordar el mismo número de átomos a la izquierda y a la derecha. Un hierro, un azufre, dos hidrógenos, dos cloros, dos cloros. Hace falta un 2. Calcule la masa de cloruro de hierro 2 resultante de la reacción del apartado A. Bueno, no había dicho que se recoge 2,75 litros de sulfuro de hidrógeno a esta temperatura y esta presión. Fijaros que nos dan volumen, temperatura y presión. Evidentemente, ¿para qué? Para aplicar la ecuación de los gases y podés calcular el número de moles de sulfuro de hidrógeno. Pero es que la estequiometría de la reacción me dice que el número de moles de sulfuro de hierro es el mismo, 1 y 1, por lo tanto 0,123 y 0,123. Y ahora ya multiplicando por la masa molar puedo calcular el número de gramos. Este número de gramos evidentemente tiene que ser menor que 15. Y para calcular el porcentaje de riqueza, dividimos la masa obtenida de sulfuro de hierro entre la muestra y multiplicamos por 100, 72,1%. B. Calcule la masa de cloruro de hierro 2 resultante de la reacción. Cloruro de hierro 2, el número de moles es el mismo, 0,123. Multiplicamos por la masa molar, 15,6 gramos. La verdad es que este apartado no tiene ningún sentido. Y C. Indique el número de moles del reactivo en exceso que se consumen en la reacción del apartado A. Tampoco tiene demasiada trascendencia este apartado. Fijaros que el número de moles de clorhídrico es el número de moles, es el doble que el número de moles de las otras tres sustancias. Por lo tanto, 0,123 por 2, 0,246. En un laboratorio se disponen de dos electrodos metálicos de aluminio e hierro. Yo estoy acostumbrado a decir e hierro. Y es verdad que últimamente veo siempre poner y hierro, pero es que queda fatal fonéticamente. Así como de dos disoluciones 1 molar de dicloruro de hierro y de tricloruro de aluminio. Dibuje el esquema de la pila, aquí lo tenéis, indicando electrodos, cables, esto, lo otro, para arriba y para abajo. A la izquierda yo siempre pongo el ánodo, el electrodo negativo,
Y aquí se produce la oxidación, mientras que en el cátodo se produce la reducción. El aluminio se oxida a aluminio 3 positivo. Evidentemente aquí se desprenden electrones que vienen por el cable, pasan por el amperímetro y llegan hasta aquí, hasta el cátodo. Ajuste la reacción según el método del ion electrónico, calcula la fuerza electromotriz. Bueno, esta reacción es muy fácil. El aluminio se oxida hasta aluminio 3 positivo, 3 electrones. El hierro 2 coge 2 electrones, se transforma en hierro. Y ahora multiplicamos por 2 y por 3 para que haya el mismo número de electrones cedidos y captados. Potencial. El de reducción del aluminio es menos 1,66. El de oxidación será 1,66. El de reducción del hierro es menos 0,44. Menos 0,44 sumamos 1,22. Valor positivo, reacción espontánea. ¿De acuerdo? Dice que es la electrolisis. Bueno, la electrolisis, en cierto modo, es el proceso inverso de una pila. Es una reacción redox que no es espontánea, pero que se produce gracias al aporte energético de la energía eléctrica. Normalmente consiste en la ruptura de un compuesto iónico. Los aniones ceden electrones y se transforman en el elemento correspondiente, mientras que los cationes captan electrones y se transforman en el metal correspondiente. 4. La densidad del ácido clorhídrico concentrado comercial en una disolución acuosa es del 1,18 gramos por mililitro y tiene una riqueza en peso del 35%. Esta aclaración es la repera, es decir, 35 gramos de clorhídrico por cada 100 gramos de disolución. Extraordinario. Responda a las siguientes cuestiones. A. Se desea preparar una disolución acuosa de 750 mililitros con una concentración 0,8 molar. Calcule el volumen de clorhídrico comercial necesario para preparar dicha disolución. Bueno, como nos dan la molaridad y el volumen de la disolución que queremos formar, podemos calcular el número de moles que necesitamos. Molaridad por volumen, 0,6 moles. Y podemos calcular, por lo tanto, el número de gramos que necesitamos. 21,9 gramos de clorhídrico puro. La masa de disolución será igual a 21,9 dividido por el porcentaje. 62,57. Esa es la masa de disolución de clorhídrico que necesitamos. Como sabemos la relación que hay entre la densidad, la masa y el volumen de esta disolución, podemos calcular el número de mililitros. 53,0 mililitros. Apartado E. El clorhídrico reacciona rápidamente con amoníaco, azano, que nadie lo llama azano. Es que algunas veces los químicos nos empeñamos en llevar la contraria a la humanidad. ¿Cómo vamos a llamar azano al amoníaco? Señores, es una reacción de neutralización ácido-base para dar lugar a cloruro de amonio. Esta reacción de aquí. ¿Qué cantidad de clorhídrico 0,8 molar en mililitros es necesaria para que reaccionen completamente 100 mililitros de una disolución de amoníaco 0,3 molar? Fijaros que me dan volumen y molaridad del amoníaco. Pues calculamos el número de moles, que será el mismo número de moles que de ácido clorhídrico. Como ya sabemos los moles y sabemos la molaridad de la disolución de clorhídrico, podemos calcular el volumen que necesitamos. 24 mililitros. ¿Cuántos gramos de cloruro de amonio se produce? El mismo número de moles. El mismo número de moles de cloruro de amonio es el de amoníaco, 0,03. Multiplicamos por la masa molar, 53,5. ¿Cómo que 53,5? Ah, no, de cloruro de amonio, claro. Digo, si el amoníaco es 17, claro. Estamos calculando la masa de cloruro de amonio que se obtiene, 1,605 gramos. Seguimos. Sabiendo que el amoníaco es una base débil, determine cualitativamente el carácter ácido, básico o neutro de una disolución resultante de cloruro de amonio. Bueno, esta pregunta suele caer bastante. Trata de la hidrólisis de las sales. Las sales se disocian en su catión y su anión correspondientes y vemos si reaccionan con agua. El cloruro no reacciona con agua, puesto que es la base conjugada de un ácido fuerte, no reacciona con agua, pero el amonio sí reacciona con agua, puesto que es el ácido conjugado de una base débil. Se produce amoníaco e iones hidrógeno y por lo tanto
la disolución será ácida. Aquí la verdad es que tendría que haber puesto un equilibrio, ¿de acuerdo? Una doble flecha. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que se forman estas sustancias. Pongo un ejemplo de una molécula orgánica que presente isomería espacial, estereoisomería cis-trans y que tenga una función alcohol. Pues por ejemplo el cis-but2-en-2-ol, el trans-but2-en-2-ol. La verdad es que uno parece tonto cuando lee los nombres de estas sustancias orgánicas. Recordar que para que haya una isomería cis-trans, doble enlace carbono-carbono y cada carbono tiene que tener dos grupos diferentes. Como además me piden que haya un grupo hidroxilo, un alcohol, pues bueno, ponemos aquí los H, CH3, H, CH3. Cis, trans. B. Pongo un ejemplo de una molécula que presente isomería óptica. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar un compuesto con un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Que tenga una función amina. Bueno, pues por ejemplo, sería el 2-butanamina o sec-butilamina. Este carbono, un hidrógeno, un metilo, un grupo NH2 y un grupo etilo. Y C. Indique con la fórmula desarrollada 4 de los isómeros de un compuesto orgánico con fórmula molecular C3H6O. Fijaros que el número de hidrógeno es el doble que el número de carbono. El oxígeno no se cuenta. Cuando esto es así, el número de doble enlace es 1. O un ciclo o un doble enlace. Bueno, 3 carbonos con un doble enlace, pues podremos poner, por ejemplo, un aldehído, podremos poner una acetona, o podremos poner alquenos con un grupo hidroxilo. Estos serían los nombres: propanal, propanona, propen-1-ol y propen-2-ol. Listo, papeles. Nos piden 4 carbonos, 4 compuestos, pues 4 compuestos. Aquí me faltaría otro compuesto, ¿no? Podría poner aquí también el grupo H en el 3, el propen-3-ol. Seguimos. 6. Ordene razonadamente las siguientes especies químicas. Orden creciente de puntos de fusión. Bueno, esto es teoría pura y dura. ¿Cuál pongo aquí primero? Está el SiO2, dióxido de silicio, que es un compuesto covalente atómico. Luego tenemos aquí el agua, que es covalente molecular, pero presenta puente de hidrógeno. Y luego entre el cloro y el tetracloruro de carbono, como solamente hay fuerza de Van der Waals, pues el que tenga mayor volumen, el tetracloruro de carbono. Y este es el orden que hemos puesto aquí. Que menos, el cloro. B. Orden creciente de polaridad del enlace. Pues evidentemente el más polar será clorofluor, luego carbono-flúor, perdón, carbono-cloro y cloro-cloro. Orden decreciente de afinidad electrónica. Esto decreciente y decreciente es que vuelve loco cualquiera. ¿Y por qué no dicen ordenar? Y punto. Y cada uno lo ordene creciente o decrecientemente como quiera. Afinidad electrónica. Mayor flúor, luego cloro y luego argón. Orden decreciente de radio. Fijaros que todas estas tres especies son isoelectrónicas. Las tres tienen la configuración electrónica del neón, 8 electrones. Pero el nitrógeno tiene menos protones. Por lo tanto, atrae con menos fuerza y por lo tanto será el de mayor tamaño. Mayor tamaño nitrógeno, luego oxígeno y luego flúor. El flúor, el más pequeño, como lo tenemos aquí. Bueno, podéis pausar el vídeo. Orden decreciente. Está chulo, ¿verdad? Bueno, sigo. Penúltimo, no, son 10 nada menos. Uf, qué largo se está haciendo, ¿no? La reacción directa de la especie A y la especie B para dar lugar a C es de primer orden, con respecto a ambos reactivos. Por lo tanto, la ecuación de velocidad está de aquí. Los exponentes de las concentraciones de A y B son los órdenes parciales. Como me dicen que son de primer orden, pues 1 y 1. V es igual a K, concentración de A, concentración de B. Cuando la concentración de A es 0,15 y la de B es 0,5, la velocidad de la reacción es 2,5 por d elevado a menos 3. Evidentemente, ¿para qué me dan estos datos? Para calcular K. Determine el valor de K. Pues despejamos, sustituimos y obtenemos este valor, 3,33 por d elevado a menos 2. Las unidades, las correspondientes. Tened en cuenta que me dan las unidades de V y que las unidades de la concentración son siempre moles litro menos 1.
B. Calcule la velocidad de reacción cuando duplicamos las concentraciones. Bueno, pues si duplicamos estas dos concentraciones, la velocidad se verá multiplicada por 4. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues también aplicar la misma ecuación, nada más que multiplicando por 2 ambas concentraciones. Evidentemente me tiene que salir 4 veces más la velocidad. C. Al añadir un catalizador, la energía de activación se reduce, claro, y la constante de velocidad de la reacción directa catalizada pasa a ser el doble. La constante, el doble. Determine la velocidad de reacción para las concentraciones 0,15 y 0,5. Pues K es el doble, concentraciones me las dan, calculo V. Y D indica razonablemente cómo variará la velocidad de reacción si se disminuye la temperatura. Pues disminuye la velocidad. Los choques entre las moléculas son menos frecuentes y menos fuertes y por lo tanto disminuye la velocidad de la reacción. Este es el mismo, Arrhenius, creo que es. Bueno, podéis leerlo con más detenimiento y yo paso al ejercicio número 8. Un problemita de equilibrio químico súper típico. La descomposición de un compuesto en estado gaseoso A tiene lugar a alta temperatura según esta reacción. A para dar B más C. A 250 grados centígrados, que habrá que pasar a Kelvin. Siempre hay que estar pendiente de la unidad, La constante de equilibrio K sub C es igual a 10. Se introducen 1,2 moles de A en un volumen de 2 litros y se deja que se alcance el equilibrio. Calcule las concentraciones. Bueno, este es el equilibrio. Moles en un inicio. Se puede hacer también con concentraciones, pero yo lo veo más intuitivo con moles. Luego divido por el volumen. 1,2, 0 y 0. Cuando ya pasa un tiempo y se llega al equilibrio, me quedarán 1,2 menos X, X y X. Fijaros que delante de cada X está el coeficiente estequiométrico de cada sustancia. Caso C, que vale 10. Concentración de B, concentración de C, concentración de A. Fijaros que estoy dividiendo por 2 el volumen. Y obtengo una ecuación de segundo grado. Y esta es la solución de la ecuación de segundo grado. Tened cuidado con las ecuaciones de segundo grado, sobre todo cuando haya números un poco más complicados de manejar. Yo que sé, 384 por 10 elevado a menos 5 y números que sean fácil confundirse al darle a las teclas de la calculadora. Bueno, en esta ocasión me da 1,136. Por lo tanto, las concentraciones son 1,136 entre 2 y 1,2 menos 1,136 entre 2. B, C y A. B. Calcula K sub P. Bueno, si sabemos K sub C, es evidente. K sub C, RT, incremento de N, siendo incremento de N el aumento de moles gaseosos que hay en la reacción. Es decir, moles gaseosos de los productos menos moles gaseosos de los reactivos. En este caso, 1. Temperatura en Kelvin. ¡Pum! Y la presión total del equilibrio, ecuación de los gases, moles totales, que es la suma de estos tres, RT en Kelvin, volumen 2 litros, 50,1 atmósferas. C. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio si el volumen del recipiente se reduce a la mitad? Principio de Le Chatelier. El volumen se reduce, por lo tanto la presión aumenta, por lo tanto el equilibrio hacia donde haya menos gases, es decir, hacia la izquierda. Aquí lo tenemos. Equilibrio químico. Seguimos, ¿no? Penúltimo ejercicio. Producto de solubilidad. Se dispone de 10 mililitros de una disolución de nitrato de plata, 0,1, y 10 mililitros de una disolución de cloruro de sodio, 0,2, parece que pone aquí. Sí. Sabiendo que el producto de solubilidad del cloruro de plata es 1,7 por 10 elevado a menos 10 a 25 grados centígrados, determine si precipitará cloruro de plata al mezclar dichas disoluciones. Bueno, aquí lo que hay que hacer es calcular el cociente de reacción y compararlo con la constante de solubilidad. Calculamos la concentración de plata y la concentración de cloruro. La concentración de plata, moles partido volumen, es decir, su molaridad por su volumen de su disolución y dividimos por 0,02, que es el volumen de la disolución final cuando hemos mezclado las dos disoluciones. Obtenemos una concentración de 0,05. Perdón, un chupito de agüita fresquita. Y lo mismo hacemos para el ion cloruro. Molaridad por volumen, dividido volumen total, 0,1. Multiplicamos ambas concentraciones y como veis,
esta cantidad es muy superior a la constante de solubilidad y por ello sí precipita el cloruro de plata. B. Calcule la solubilidad del cloruro de plata en gramos por litro a partir del producto de solubilidad. Bueno, la constante del producto de solubilidad es la solubilidad al cuadrado. La calculamos, obtenemos un valor de 1,3 por 10 elevado a menos 5. Multiplicamos por la masa molar para obtener la solubilidad en gramos por litro. Y C. Indica la diferencia entre una disolución saturada, insaturada y sobresaturada. ¿Para qué lo tenemos? La disolución saturada, aquella que contiene la cantidad máxima de soluto que puede contener sin que precipite. Disolución insaturada, pues contiene menos cantidad de la que indica la solubilidad. Sobresaturada, aquella que contiene más de lo que indica su solubilidad. Y alguien puede decir, ¿cómo puede contener más? Bueno, se puede hacer de varias formas. Una de ellas es enfriando muy poco a poco la disolución y aunque la solubilidad disminuye, pero es como si no se produjera la precipitación del compuesto insoluble que se tendría que formar, ¿de acuerdo? Otra forma es evaporando también de una forma lenta el disolvente. Y último ejercicio, orgánica. A. Escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos. Bueno, aquí los tenéis, 3-metil-1-ino, y digo es que los nombres son la repera. Bueno, estos son los 5 compuestos, no hay ninguno especialmente complicado. B. Indique justificadamente si los compuestos del apartado A pueden presentar isomería cis-trans u óptica. Este es el de óptica. Fijaros que este carbono tiene 4 sustituyentes diferentes. Y este de aquí, el cis-trans. Tenemos el cis y el trans. Bueno, y nada más. Solamente recomendaros que entréis en este blog, que le echéis un vistazo. selectividadjosecuenca.blogspot.com. En este blog podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estoy colgando en el canal. Por ejemplo, aquí en este vídeo estoy grabando la resolución de un examen, pero en este blog están todos los exámenes de La Rioja. Fijaros que yo aquí lo que estoy leyendo es el blog. Si yo sigo avanzando, fijaros que ya tengo el examen de la convocatoria extraordinaria, que evidentemente no lo voy a incluir en este vídeo, pero sí está incluido en el blog. Y por lo tanto yo creo que es más cómodo estudiar en el blog que en el canal. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.